Hola, bienvenidos a Plática Normal. El podcast donde exploramos la historia de la educación física desde una mirada cultural, filosófica y humana. Hablaremos de las antiguas civilizaciones como la antigua Grecia hasta la actualidad y cómo fue cambiando la visión de esta asignatura. Veremos cómo el movimiento y la fuerza o el entrenamiento ha evolucionado a lo largo de todo el tiempo. Así que abróchense sus cinturones, o mejor dicho, sus sandalias, porque empezaremos por un viaje a través de la historia. Bueno, en la antigua Grecia, remontándonos a esos años, el cuerpo y la mente se veían como un símbolo de perfección, donde la educación física era una parte muy esencial para el desarrollo de todo individuo. El concepto de Calocagato era importante porque unía la fuerza física con la bondad moral. Decían que pues ambos se complementaban, y también el gimnasio era tan importante como la escuela filosófica. Entonces trataban de complementar todos estos aspectos. El dualismo también iba de la mano, ¿no? Porque veían el cuerpo muy militarizado. Por ejemplo, veían de que la mente por un lado y el cuerpo por el otro, y no lo veían de una manera integral. Sí, por ejemplo, Platón consideraba que la gimnasia educaba el cuerpo, así como la música al alma, que era lo que hablábamos sobre este dualismo. O sea, la gimnasia se dedicaba al cuerpo y la música como al alma, o sea, no era un todo, no era como un todo. Y pues para él, como este equilibrio era algo clave. Esta idea buscaba formar ciudadanos ejemplares, por así decirlo. Tanto en la mente como en el alma. Bueno, en el alma como en el cuerpo. Ajá. Y también, y en los Juegos Olímpicos, pues la mayoría de los atletas competían desnudos, no por morbo o por verse por estética, sino porque veían al cuerpo como algo... Como una obra de arte, Ajá. vaya. Sí. Algo bello. Algo bello para el cabello. En Esparta la cosa era distinta. Aquí el cuerpo era ante todo una herramienta para la guerra. Era visto como una herramienta para matar. O sea, si el cuerpo estaba bien, las habilidades físicas del guerrero al ir a la guerra eran fenomenales. Por ejemplo, hacían caminatas muy largas, entonces necesitaban físicos tremendos para aguantar tantas caminatas con tanto peso encima. Sí, como que era lo mejor visto, ¿no? Entre más fuerte, consideran que eran como más sanos, por así decirlo. Entre más estético era el caballero o el guerrero, más... Sí, pero no solo el caballero, porque ahí también está lo de las madres, que las madres también entrenaban para poder... que su hijo saliera fuerte. Con madres fuertes salían hijos fuertes. Por eso, entonces por eso tenían como entrenamiento riguroso y sistemático sobre las personas, no solo sobre un género. Por eso desde los 7 años se le sometía al agoge, que era un entrenamiento muy riguroso para la disciplina y para la fuerza, y que supieran cómo los niños iban a ser como guerreros. Prácticamente desde el nacimiento, ¿no? Porque desde el nacimiento veían si el niño tenía una enfermedad, pues lo tiraban. Sí, es cuando agarraban a los bebés, sirve, no. Como si... Entre más regordete era el bebé, era mejor para ellos, porque decían que salía un mejor guerrero. Justo, y a diferencia de Atenas, aquí no se buscaba la belleza, sino la eficacia, que era lo que hablábamos hace rato. El ideal era el guerrero resistente, obediente y valiente, o sea, buscaban soldados. Sí, en cambio Atenas buscaba la dualidad, este enfoque de si mi cuerpo está bien, mi mente también tiene que estar bien. Entonces entrenaban ambos. Y Esparta solo se enfocaba a lo físico. En cambio ahora con Roma llega toda esta idea, llega el pragmatismo, donde el cuerpo se valora por su utilidad y por su utilidad militar, que es cuando ellos empiezan a querer más todo este aspecto de espectáculo, fuerza, y por su capacidad de poder entender todo esto. Sí, justo los romanos eran entrenados como de forma sistemática, pero también existía el panem et circenses, que era el pan y circo para el pueblo. Y en se veía como el cuerpo del gladiador se veía más como un espectáculo. Por eso se crearon los coliseos, como una forma de espectáculo para el pueblo, donde se enfrentaban ya sea contra animales, entre ellos, y lo disfrutaban.
algo así como la cultura griega cuando formaban los coliseos, ¿no? Sí, sí, sí. Y ponían a los leones. Sí, pero eso ya va más orientado a Roma. Roma es cuando ya llega a implementarlo. En Grecia solo era como X y en Roma ya llegan a implementarlo más como a su cultura. Por eso de ahí llega como... Sí, porque, o sea, los romanos admiraban a la cultura griega. Entonces transformaron la educación física en una herramienta de control y poder y político. entrenamiento. Ajá. Bueno, pero estas son como las principales corrientes que tenemos, pero existen muchas otras, como por ejemplo la China, donde buscaban esta disciplina. Donde también se buscaba crear guerreros y es de donde surgen los samuráis. También buscaban cierta fuerza, pero compactada con la inteligencia. Por eso es que hasta en la actualidad también sigue siendo una de las mayores potencias del mundo, porque siguen con esa cosmovisión, fuerza, inteligencia. Y transportándonos al antiguo Egipto. En el antiguo Egipto tienen toda esta cosmovisión sobre la espiritualidad y el cuerpo conecta con sus dioses, entonces comienzan a tener rituales, por ejemplo las momias. Ellos decían que las momificaciones eran para que pudieran estar En paz, ¿no? perfectas condiciones del otro lado, Sí, sí, sí. que era como su... Sí, porque por ejemplo, respecto al maquillaje no solo era como algo tan estético, que sí, que era para resaltar su belleza, pero también era... para el cuidado de la piel. ajá, pero... Que querían cuidar el cuerpo, ¿no? Por ejemplo. No, era... parte espiritual. Ajá, parte Llegaba a ser religiosa. parte religiosa, Sí, sí. justo, tenían estos significados religiosos. Pero no hay que dejar de lado las culturas mesoamericanas, que igual hablaban sobre la espiritualidad, conectaban con el Teporcali, por ejemplo. Los mexicas tenían todo esto de sus escuelas donde entrenaban guerreros, y no solo guerreros, sino también a sus chamanes y todo esto. El Teporcali y bueno, todos esos. Y ya nos olvidó porque no estamos diciendo nada. Y de ahí en fuera, pues se dedicaban a eso. Veían, por ejemplo, el juego de pelota. No era solo Un juego por jugarlo, sino como era como rituales. Ajá, también Sí, se creaba incluso un motivo por ejemplo, religioso. el juego de pelota podía durar días, o sea, días de verdad, o sea, no solo era como una hora y como que era esta resistencia y este orgullo de yo puedo más. Entonces también era como ese aspecto. No una retita de Bollywood. Sí, una ruta de 5 hecho, minutos en la N. También En la normal. se compactaba esta idea con los egipcios de lo que pasa después de la muerte, ya que el juego de pelota, el ganador era sacrificado para sus dioses, bueno, para Mictlantecutli, donde en Mictlán se veía como otro paraíso, por así decirlo, No pero otro era paraíso. como... Pero venían era- desafíos. Ajá, sí, era Ajá. donde su segundo plano, Así donde que tenían que tenían que atravesar llegar fuertes también a ese plano, o sea, teniendo una idea muy arraigada de... para poder atravesar sus 7 niveles. Ellos decían que tenían que llegar Fuertes. con un físico Apto, preparado, apto para poder enfrentar todos estos retos. Ajá, justo superar todo esto. Exacto. Después Nos vamos a la Edad Media, empezando por ahí. sí, ya en la Edad Media el cuerpo comenzó a verse como un pecado gracias al cristianismo y a la Iglesia católica, que tenían muy arraigada la creencia de dejaron atrás toda esa idea de los griegos de es bonito el cuerpo, y lo comenzaron a ver como si A fuera satanizar, pecado, vaya. Ajá. pecado enseñarlo. Sí, Sí. como dijo Jaime, la prioridad pasó a ser el alma, dejando de lado la educación cuerpo. física y el cuerpo como tal, ya que le dieron más importancia a desarrollar una mejor espiritualidad. Ahí está. Exacto. Pero a pesar de esto, en los monasterios seguían pues practicando algunas actividades físicas como la caza, el esgrima y todo esto, aunque estas iban más por necesidad que por otra cosa. Se dejó de lado de la idea militarista del cuerpo
y empezó a verse como, empezó la idea de ver un cuerpo más integral, no más integral, pero más desarrollado en torno a el alma y cuerpo. Sí, justo, es la visión dualista de Descartes, en donde mente y cuerpo están por separados. O sea, aquí en la Edad Media es cuando empieza como a tomar más fuerza este pensar, y marcó muchos siglos este pensamiento de mente y cuerpo están por separado y no son uno solo. Exacto. Y esta actividad física pues iba solo como a las élites, todos estos que solo tenían Sí, pues el privilegio de practicarlos, porque no todos podían. Sí. Por ejemplo, la nobleza no tenían el acceso. dinero, aparte se enfocaban en trabajar para sacar sus deudas, que como ya sabemos era, te endeudabas y así. Muy bien, listo. Vamos con el Renacimiento. Estaba aquí. ¿Dónde te llevaste, Pedro? No sé, seguimos porque necesito mi calificación global. Bueno, estábamos con el Renacimiento. En el Renacimiento es cuando se retoman todas estas ideas humanistas, cuando en el arte pues vuelve la anatomía, la proporción y el movimiento a toda esta visión sobre el cuerpo. Y bueno, un representante como lo fue Leonardo da Vinci veía al cuerpo como una máquina perfecta, volviendo a esa idea de Grecia, de tienes un cuerpo perfecto, tu mente también debe de estarlo. Y por ejemplo, aquí ya nace una educación física con un propósito pedagógico. Se empieza a pensar en el cuerpo como parte de la formación integral. Aquí es cuando la Ilustración, Rousseau, plantea que los niños deben jugar No solo como con la mente, vaya. Comienza a hacer el aprendizaje también físico. ¿Sabías que durante el Renacimiento se retomó la idea de los griegos? Un cuerpo sano es parte de una buena educación. Así que hacer ejercicio se volvió algo cool entre los intelectuales, aunque muchos lo hacían en calzas ajustadas y con peluca. Imagínate hacer sentadillas con eso. ¿Sabías que Leonardo da Vinci no solo pintaba y diseñaba helicópteros antes de que existieran, también observaba el cuerpo humano como nadie? Hasta hizo dibujos de músculos y posturas. Aunque nunca abrió un gimnasio, sería el tipo que te corrige la postura con tan solo mirarte. Bueno, y ahora empezamos con la Edad Moderna. Ya en los siglos XVIII y XIX nacen los primeros sistemas organizados de educación física. Surgen modelos como el sueco, el alemán y el francés. Estos métodos son más higiénicos y buscan fomentar la educación en las escuelas con fines higiénicos y militares. Sí, como dice Dante, regresa a ese como enfoque militarista y tenían una visión más mecanicista del cuerpo, donde importaba más la eficiencia del cuerpo que la expresión personal de cómo se quería expresar, su expresión corporal. Estaban muy arraigados en esa parte. Hay algunos autores como Johann Baseldo y Johann Goltz comienzan a introducirlo en la educación física. Se consideran como padres de la educación física moderna porque comienzan con algunos enfoques y métodos más pedagógicos y filosóficos para poder introducir en las escuelas, no como tal como educación física, pero sí comienzan a verlo con una parte de un aprendizaje. Justo comienza la profesionalización de la educación física, pero todavía con un enfoque disciplinario para formar cuerpos útiles y obedientes, no como ahora lo vemos, que en un momento vamos para allá. Siguen como con esta idea de crear el cuerpo perfecto para ser obediente y para que sea útil para la sociedad. Sí, exacto. Si no lo ven como algo más. Y pues sí, se veía como algo muy mecanizado, un sistema muy lineal de cómo deben de ser las cosas, sí, para tener muy rectas. Esta higiene postural, todo esto.
¿Sabías que en Inglaterra el boxeo se volvió popular? Pero ojo, al principio se hacía sin guantes, con pantalones hasta las rodillas. Y el estilo de pelea era más de pego con elegancia. Una mezcla entre caballero y peleador de cantina. Pero también sabías que a finales del siglo XIX varios países europeos ya incluían educación física en las escuelas, pero no era como ahorita. Había clases de marcha, equilibrio en troncos y hasta ejercicios con rifles de madera. Si no te entrenabas, por lo menos te defendías. En esta época es como cuando llegan a todas estas ideales a América, ah, junto con, por ejemplo, el porfiriato, llegan todas estas ideas europeas sobre el cuerpo y la educación. Por esta época es cuando comienza a llegar la corriente de la educación física aquí a México, con todo esto del porfiriato, que tenía todas estas visiones europeas y querían como copiar todos estos... Ajá. Y bueno, es cuando se funda la Secretaría de Educación Pública por ahí de 1923. Pero, por ejemplo, antes, espera, Ajá. como en estos congresos pedagógicos, se empezó a discutir como la importancia de incluir la educación física dentro de las escuelas, como parte de la formación integral y todo eso. Fue como hay que hacer algo. Y fue cuando fundaron la Escuela Nacional de Esgrima y Gimnasia. Esto derivado de toda esta visión que, como veíamos antes, de europea, con todo esto del catolicismo, etcétera, que solo pues la gente de la élite podía practicar. Entonces como que empiezan a ver la necesidad que había, y es cuando fundan esta escuela, y que de ahí sigue lo que ahora conocemos como la SEP. Y comienzan ahí a incluir asignaturas como ejercicios de militarización, me parece que se llamaba algo así. Ajá. La asignatura, pues ya como tal a la escuela se comienza a incluir, pero aún no como educación física. Sino porque como durante todos estos años seguían los conflictos bélicos entre todos los países, como México era un país neutral, buscaban esta educación física por si se llegaba a entrar en algún conflicto, pero pues como ya sabemos nunca entraron. Pero antes empieza con todo esto, como va terminando la revolución. La revolución mexicana pues ya trae consigo todos estos ideales más establecidos. Ya la escuela no es solo para las clases adineradas, sino se vuelve más para todos, más genérica. Sí. Por eso es que es de educación pública para todos, todo público. Y por ejemplo en las décadas de los 40, 60, ya le dan como un énfasis a la higiene, a la salud, al fortalecimiento del carácter nacional. O sea, ya no es tanto como militar, sino ya empieza a ser como más sobre la higiene, más sobre el cuerpo en sí. Aquí es cuando entra como tal ya educación física a México. Y de hecho esto se ve más ya remontándonos ahora sí a los Juegos Olímpicos. Como se iban a hacer en México por primera vez, durante todo este periodo se fundaron más escuelas dedicadas a estas disciplinas como la gimnasia. Mucho tiempo sigue como con esta misma visión de militarización, higiene, etcétera, y no es hasta estos años cuando comienza a haber como un cambio. Derivado de los Juegos. Como llegaron los Juegos Olímpicos, ya lo vieron más importante, como para dar una mejor impresión de la parte física, de esta parte física. Comienzan a querer crear deportistas. Por ejemplo, un poquito antes, en 1974, es cuando se reconoce oficialmente a la licenciatura de Educación Física, y es donde la ESEF se hace como más, como un pilar de esta profesión. De hecho, es en el porfiriato cuando se fundan las normales. Ajá. Bien. Ahora, después de todo esto, empezamos como en los 90s, que es cuando llega toda esta evolución de la tecnología, problemas de obesidad infantil, etcétera, y es cuando llega esta nueva reforma del, ¿cómo se llama? Constructivismo. Constructivismo y sociocultura. Que es cuando hacen al niño como el principal enfoque sobre todo esto, y buscan que conozca sobre su cultura. Que comience a crear una identidad más integral. Sí, justo buscan el desarrollo integral del niño,
o sea, con esta nueva reforma lo que buscan es el desarrollo integral del niño como tal. O sea, la educación física se deja de ver solo exclusivamente como algo físico, vaya, sino como más el desarrollo integral del niño. Y ya buscan crear un individuo más autocrítico que busque o se pregunte más sobre esto, o sea, de por qué lo estoy haciendo, para que tenga un aprendizaje mejor y más conocimiento sobre todos los temas. Sí, justo, que es de lo que habla el modelo constructivista, perdón, que es que el alumno aprende a hacerlo y pensando, o sea, Más no, que no nada solo que le el digan, les dé niño- las herramientas. Ajá, más que darle solo el conocimiento, comienza a hacer que el niño se apropie del conocimiento, comienza a hacer que el niño, en base a juegos, etcétera, comience a poder Entender. entenderlo Aprender por sí y mismo. poder, ajá, Y por ejemplo, el modelo sociocultural nos habla de que aprendemos con otros y desde nuestra cultura, o sea, es como compartir con los demás y aprender al mismo tiempo que enseñamos, por así decirlo. pero todo esto pues deriva de una creciente evolución global, no solo en el país, sino en general. Comienza a ver como todo este enfoque pedagógico sobre el desarrollo físico, cognitivo, social, etcétera, y la salud pública, para evitar y contrarrestar el sedentarismo que había en esa época. Ahí lo que buscan es como ciudadanos, se me fue, críticos y activos, o sea, que estén como en constante, ¿cómo se llama? Evolución. En constante, se me fue la palabra. Participación. Hostia. ¿Qué Hola. hiciste? ¿Dónde estuviste, amigo? ¿Cómo están? Estaba en un viaje de aventuras. ¿Qué tal te fue? Estaba viendo diferentes culturas, diferentes épocas de la historia. Bien, Y qué regresé padre. de mi viaje en el tiempo, chavos. ¿Cómo te fuiste? Pues ya Una que, máquina del tiempo. pues ya que regresaste, ahora vamos con la actualidad, ¿no? O sea, con lo que vivimos Pues hoy sí, en día. ya lo único que sabes. En la actualidad, Bueno, ya en la actualidad no solo se trata de competir o correr la educación física, sino que ahora sí ya va más allá con varias ciencias que surgieron a lo largo de todo el tiempo. Y por ejemplo, ya actualmente se habla sobre la corporeidad, la conciencia corporal, la identidad y el bienestar. El cuerpo ya no es solo lo que se tiene, sino lo que es. Actualmente ya no solo se basa en eso, sino también, por ejemplo, las neurociencias, como lo veíamos con Aldo, pues ha permitido el avance de saludos al lado, por cierto. saludos. Saludos a la La dos. amamos. Regresando al tema, las neurociencias nos ha permitido saber que las emociones y todo esto va conectado con el movimiento. O sea, La motivación. Sí, por ejemplo, La motivación, también siento que nosotros como docentes, el saber las neurociencias es algo primordial, porque al saber cómo funciona el cerebro, podemos manejar mucho mejor las emociones de los niños, cómo motivarlos, o sea, todo lo que tiene que ver con la mente, con la motivación, con cómo se mueve el cuerpo, simplemente es súper importante actualmente. O sea, ya no solo es te presta el balón como antes, sino como ya enfocarlo hacia algo. O sea, sí tiene que ver prestar el balón, pero hay que prestarlo con Pero Con un tiene objetivo, una justo, intención. sí, nada más exacto, no prestarlo nada y más, prestarlo. no nada más ten tu balón y tú averigua qué haces Sí, con él. No solo eso, sino saber que, por ejemplo, si le presto el balón a Hagi y Hagi está triste, pues no va a hacer nada. Y saber cómo poder motivarlo para que pueda hacer algo. Entonces las neurociencias en este aspecto del 2000 para acá ha sido un aspecto pues importante a tratar. Primordial, vaya. Sí, primordial, yo diría. Y también, como diría Zubiri, el hombre no tiene cuerpo, el hombre es cuerpo. Y eso lo cambia todo, ya que pues Zubiri es un gran autor, filósofo, decía que el cuerpo como tal son siete reinos el que lo compone. Es cuerpo mágico, trascendente, cultural, emocional, El físico. el físico, El espiritual y el el espiritual y el mental. Ajá, y el mental. Y todo eso compone a Todo esto se un compone. individuo en su Sí, totalidad. es cuando en esta etapa pues comienzan a ver incorporar la corporeidad
que es el ver al sujeto como una Un entidad solo. global, no sino una dualidad como lo veían anteriormente, que era mente-cuerpo, Como ya sino lo ver vimos. el individuo Como como un todo. un todo. Ajá. Sí, justo. Porque no puedes separar mente y alma si están interconectados. Si uno no funciona, si uno no funciona, el otro tampoco. Si los dos funcionan, funcionan de la mejor manera. Exacto. En la actualidad seguimos con este enfoque Terapéutico, integral del Integral. alumno, que permite pues poder conocer más allá, que el alumno se pueda apropiar del conocimiento. y nosotros como educadores físicos podamos potenciar las habilidades que ya tienen. Y también que se puedan desarrollar de una mejor manera, ¿no? De una manera más integral, o sea, que sean más completos, vaya. Que sean autocríticos, que tengan esta ¿cómo se llama? Independencia. No, Que sean independientes. que reflexionen sobre cómo aprenden. La multi... No. No, es Metacognición. Metacognición. Sí, que Metacognición. tengan esta metacognición sobre cómo ellos van aprendiendo, y nosotros pues sobre todo Ayudemos a que se desarrollen conforme van las etapas, o sea, cada etapa de la vida, desde preescolar hasta la superior, tiene que desarrollarse cada habilidad. Totalidad, ajá. Como decíamos, como un individuo integral, un individuo globalizado, no nada más solo dejar el enfoque dualista como lo decía Descartes y Platón, sino ahora sí que formar un individuo en su totalidad, desde el espíritu, la mente, la corporeidad, la y ahora motricidad. con este nuevo plan que se basa con el trabajo en proyectos, pues el acercarlo ahora a lo comunitario. Sí, y también hacerlo más multidisciplinario, o sea, que no solo se quede en educación física, sino como implementar otras materias. Ujú, y así servir para que el alumno cree aprendizajes significativos y aprendizajes que le sirvan para su vida diaria. Sí, porque aparte, por ejemplo, con el juego los alumnos aprenden un poco más, o sea, como que retienen más las cosas. Al ser algo divertido, siento que no lo sienten tan pesado. Bueno, y es también algo- saber qué tipo de juego utilizar en cada etapa. Sí, y es algo que, por ejemplo, en los otros siglos no era tan visto, o sea, Sí, no por era tan ejemplo, reconocido ahí el juego. No podíamos. No tomaban el juego como tan en serio para este aprendizaje. Ahí se basaban más en esta metodología de verlo como espectáculo. de mando directo. De yo enseño y tú pues a ver qué aprendes. Ajá. Si no, adaptar Sí. las clases Ya a la no sensibilidad de cada era alumno. un conductismo acá de siempre vas a tener un guía y tienes que hacer lo que él te diga. O sea, ya tú te auto preguntas, ¿por qué lo hago? O ¿qué aprendo con esto? ¿Para qué me sirve hacer esta cosa? Y ahora ya con este Nuevo enfoque. nuevo enfoque más reflexivo, pues los niños, bueno, no niños, niñas y adolescentes, Y niñez. NNA. ajá, sí, pues basan sus aprendizajes en algo más cotidiano, en algo que les sirva para su vida. Diaria, Y no se quede solamente pues en la escuela. dentro de la escuela, justo. Sí, sino que lo puedan aplicar, como ya había dicho, en su vida cotidiana. Y es cuando nos preguntamos, ¿seguirá evolucionando la educación física? Seguiremos mejorando la educación. ¿Qué Lo cambios averiguaremos. traerá la educación física? ¿Cómo es la educación física? Nos vemos en cuarto. Bye. Bye. En otra sesión de plática normal. Platicando. Plática normal. Bye.